Antes que nada, cabe la aclaración de que el tutorial siguiente está enfocado y orientado a alumnos de tercer año del secundario. Por lo tanto, la teoría está adaptada para ese nivel de matemática, lengua, literatura y demás conocimientos y habilidades que puedan tener los alumnos en ese ciclo. Por lo tanto, no son tutoriales aptos para alumnos que estén cursando alguna ingeniería o demás. Veremos cómo hacer el análisis en un circuito paralelo. En una conexión en paralelo, las caídas de tensión parciales de todas las resistencias son las mismas, ya que las resistencias o los elementos se conectan directamente a la fuente de alimentación a través del nodo, por lo que se cumple que la tensión total de las resistencias que están en paralelo van a ser igual a la de cada uno de sus componentes. Si fuera un circuito paralelo puro, vamos a tener que la tensión de la fuente va a ser igual a la tensión de la resistencia 1, de la resistencia 2, de la resistencia 3, etc. En cambio, la corriente se divide en cada una de las resistencias, es decir, se divide en cada uno de los caminos que toma la corriente. Ahí aplicamos la ley de Kirchhoff de corrientes. Veamos un ejemplo. Este es nuestro circuito paralelo puro, es decir, solamente es paralelo. Fuente de alimentación, resistencia 1 y resistencia 2, ambas conectadas en paralelo. Calculamos la resistencia equivalente con el método que ya vimos en clases anteriores. Y nos queda que el circuito va a tener una resistencia equivalente de 1333,33 ohms. Averiguamos la intensidad, que va a ser tensión de la resistencia equivalente sobre resistencia equivalente. Reemplazamos y nos da que la corriente total va a ser de 0,009 amperes. Ponemos los datos en el circuito principal. Ahora que ya tenemos esos datos, nos queda calcular la intensidad de cada una de las resistencias, aplicando el EDO. Como habíamos dicho, que la propiedad de los circuitos en paralelo, o los componentes que están en paralelo, es que la tensión de la resistencia 1 va a ser igual que la resistencia 2 y en este caso igual que la fuente. Veamos la resistencia 1. Sabemos que es de 200 ohms, su valor de intensidad no sabemos, la tensión aplicada es de 12 voltios, la potencia la desconocemos. Aplicamos la fórmula de intensidad, reemplazamos los valores y nos queda que la corriente es de 0,006 amperes. Calculamos la potencia, reemplazamos los valores y nos da la potencia de esa resistencia, que es de 0,072 watts. Analizamos la resistencia 2, su valor ohmico 4000, no conocemos la corriente, conocemos la tensión de 12 voltios y la potencia la desconocemos. Usamos la fórmula para calcular la intensidad, reemplazamos los valores y nos da que la intensidad es de 0,003 amperes. Calculamos la potencia y nos da que la potencia es de 0,0036 watts. Ahora hacemos lo mismo con la fuente de alimentación. Sabemos que es de 12 voltios y que la intensidad que va a entregar es 0,009 amperes. Calculamos la potencia.
Reemplazamos los valores y nos da que la potencia total es de 0,108 watts. Ahora, vamos a analizar el nodo siguiente del circuito. Ahí tenemos lo que sería la intensidad de la fuente, que es la principal. Después la intensidad de la resistencia 1 e intensidad de la resistencia 2. Usando la ley de Kirchhoff de nodos, nos queda que la intensidad de la fuente va a ser positiva porque entra al nodo, menos intensidad de resistencia 1 porque sale del nodo, menos intensidad de la resistencia 2 porque sale del nodo, tendría que ser igual a 0. Reemplazamos por los valores y nos da que 0,009 amperes menos 0,009 amperes va a ser igual a 0. Por lo cual se cumple la ley de Kirchhoff de corriente. Analicemos las potencias ahora, aplicando la ley de potencias o de conservación de energía. Potencia de la fuente menos potencia de resistencia 1 menos potencia de resistencia 2 va a ser igual a 0. Reemplazamos por los valores y nos queda que los 0,108 watts que entrega la fuente menos los 0,108 watts que consumen la resistencia va a ser igual a 0. Ahora volcamos todos los datos que conocemos del circuito al circuito general. ¿Para qué nos sirve esta información? Nos está diciendo que la fuente de alimentación entrega 12 voltios, una potencia de 0,108 watts, además de la intensidad de 0,009 amperes. También nos dice que la resistencia 1 debe ser de 2000 ohms, soportar 0,06 amperes, 12 voltios y una potencia de 0,072 watts. La resistencia 2, 4000 ohms, 0,003 amperes, 12 voltios de tensión aplicada y una potencia de 0,036 watts. Las pistas PCB por su parte van a tener que en este caso soportar un tramo 0,009 amperes y otros dos tramos van a soportar 0,06 amperes y 0,003 amperes respectivamente. Esta información es importante a la hora de calcular y rediseñar el circuito.